el programa de hoy de Medicina y Salud contamos nuevamente con la presencia de la doctora Celeste Carrero, quien es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es especialista en cardiología clínica, es especialista en imágenes cardiovasculares, es staff del Instituto Cardiovascular San Isidro y del Sanatorio Las Lomas de San Isidro, en el grupo de cardiología clínica y en imágenes. Y también vamos a contar con la presencia del doctor Luciano Di Stefano, que es director del Consejo de Tomografía Computada y Resonancia Magnética de la Sociedad de Cardiología. También es miembro titular de la Sociedad de Cardiología y staff del Instituto Cardiovascular San Isidro y coordinador de la unidad coronaria del Sanatorio Las Lomas de San Isidro, y es especialista en imágenes vasculares. Con ellos vamos a poder contar con toda la cantidad de circunstancias en las cuales las imágenes son imprescindibles en cardiología y cómo la tecnología nos ha acercado cada vez más al diagnóstico casi perfecto. En Medicina y Salud hoy continuamos con imágenes en enfermedades cardiovasculares, la segunda parte aquí para ustedes. En el programa de hoy de Medicina y Salud continuamos con las charlas de los doctores Celeste Carrero y Luciano Di Stefano. Ellos son especialistas en imágenes cardiovasculares y, por supuesto, queremos continuar aprendiendo de ellos, que nos presentan realmente cosas muy interesantes. Ya hemos hablado en el programa anterior prácticamente todo lo de ecocardiografía y ecocardiografía Doppler. Celeste nos presentó muy buenas imágenes y nos hizo un correlato de cómo fue la historia de la aparición de imágenes en cardiología y en realidad en todas las especialidades. Prácticamente ninguna especialidad se puede realizar correctamente sin imágenes, y que esas imágenes sean interpretadas por personas que conocen de imágenes y que estudian y que están todo el día viendo eso y comentándolo con colegas para sacar el mejor provecho. Hoy Luciano nos hablará sobre angio-TAC, tomografía axial computada cardíaca, especialmente en enfermedad coronaria, y resonancia magnética. Así que, Luciano, cuando quieras. La idea un poco es comentarles cuál es el uso que hoy por hoy tiene la angiotomografía de arterias coronarias y qué uso clínico tiene, que por ahí es lo más interesante de todo esto para aquel que no es ultra especialista en imágenes. Y a mí se me ocurrió plantearlo de dos formas posibles. Una es los pacientes que sabemos que no tienen enfermedad coronaria. ¿Cómo se llama no tiene enfermedad coronaria en idioma tomográfica? Score de calcio 0. ¿Qué es el score de calcio? Ustedes saben que la placa, ¿qué es la placa? La placa son depósitos de lípidos en las arterias coronarias. Eso con el tiempo, a veces más, a veces menos, depende de cómo es el grado de inflamación que tenga esa placa, se termina calcificando. El score de calcio es una cuantificación de la placa calcificada. Y esto es muy interesante porque habla de cómo le va a ir a mi paciente, cómo le va a ir en cuanto al pronóstico. ¿Y por qué es esto? Porque el calcio es un excelente marcador de placa. Sabemos que donde hay calcio hay placa. Muchas veces es un iceberg. Tenemos poco calcio y mucha placa, ¿sí? Pero siempre es un marcador de placa. ¿Y esto por qué es importante? Y traje así algunas curvas rápidas de algunos estudios que fueron hits, digamos, en la cardiología y que nos desasnaron un poco de la utilidad de todo esto. Fíjense que la línea verde punteada son los pacientes que no tienen score de calcio, o sea, que tienen arterias sin calcio. Y la línea roja son los pacientes que tienen score de calcio positivo. Fíjense cómo cambia radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Esta curva que baja más rápido quiere decir que los pacientes se mueren más, ¿sí? O sea, es así de radical y cómo cambia el pronóstico de esto. Y esto, diagnosticado a tiempo, que es interesante, nos da pie a un montón de tratamientos que por hoy sabemos que son súper efectivos, por ejemplo, las drogas que bajan el colesterol, que llaman estatinas.
Por eso los cardiólogos y los médicos clínicos somos tan insistentes con nuestros pacientes para que tomen las estatinas, porque sabemos que esas curvas cambian radicalmente con el uso de estatinas. Y fíjense qué pasa con los pacientes que no tienen score de calcio, ¿sí? O sea, tienen score de calcio negativo y tienen alguna presencia mínima de placa. Le va muy parecido. Estos son seguimientos cortos, pero parece ser como que el calcio tiene un gran impacto en saber cómo le va a ir al paciente y cómo le va a ir a esa placa. No es lo mismo tener calcio que no tener calcio. Y la correlación que tiene el calcio con el pronóstico es casi literal, ¿sí? Es muy, pero muy parecida. Es una imagen especular. ¿Hay que hacer algunas salvedades? Sí, hay que hacer unas salvedades. Los pacientes que son jóvenes, por ejemplo, tienen un dolor impulso, no alcanza con saber si tienen calcio o no, hay que ir un pasito más allá. Y todos los estudios que yo les demostré tienen máximo seguimiento 5 años, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener score de calcio o placa blanda en un seguimiento a 5 años. Más adelante todavía nos falta un poquito más de evidencia para saber eso, pero sí sabemos que el calcio es muy buen marcador de placa y tener placa cambia radicalmente con no tenerla. Luciano, sí. Para el score de calcio no necesitas hacer material de contraste. No, excelente pregunta. Sí. Excelente pregunta. El score de calcio o sea, no se usa absolutamente nada de contraste y es un estudio que irradia realmente muy, pero muy poco. Ustedes, para que se den una idea, un viaje en avión a Europa o Estados Unidos, digamos, son entre 4, 5, 6 milisievert, depende de cuánto dure, a qué altura vaya, y un score de calcio es menos de 1. ¿Y el tiempo que dura ese estudio cuánto es? Minutos, 5. O sea, el paciente pasa, se acuesta en la camilla del tomógrafo, uno le conecta 3 cabecitos o 4, depende del equipo, que es un electrocardiograma, y la pasada por el tomógrafo durará una apnea, 8 segundos, 7 segundos, y termina el estudio. Celeste, en tu consultorio, ¿usás mucho el score de calcio? Bueno, el score de calcio es una herramienta que sirve en 2 grandes escenarios. En uno es en el paciente, por ejemplo, en prevención, que yo quiero determinar el riesgo que tiene de sufrir un infarto, o sea, el paciente que viene a consultorio, y dentro de los estudios que puedo hacer están los Dopplers vasculares, que puede ser de carótidas, de las piernas, y otro es ver si tiene enfermedad coronaria, que el score de calcio es una herramienta muy útil porque nos permite ver directamente si hay calcio en las coronarias. Si no lo tiene, voy a tomar determinadas conductas, y si lo tiene voy a ser muy radical en el tratamiento. Como decía Luciano, voy a tratar de prevenir que ese paciente tenga un infarto o un evento. Y otro escenario es el escenario del paciente que está en la unidad coronaria o en la guardia con dolor de pecho, en el que yo tengo que determinar si ese paciente está teniendo un dolor de pecho por causa coronaria o cardíaca, o si está teniendo un dolor de pecho por otra causa. Y cuando queda alguna duda, quizás el score de calcio y la tomografía de coronarias me pueden ayudar a dilucidar antes de recurrir a un cateterismo. En los pacientes que hay como un gris, ¿sí? En los que yo ya estoy seguro que es coronario, obviamente voy a ir a un cateterismo. El gran problema que tenemos en Argentina a veces es la cobertura, pero la verdad es un estudio que se usa mucho a nivel del mundo, es súper útil, no necesita contraste, en pocos minutos yo ya tengo el resultado y defino al paciente, con lo cual cada vez su uso va a ser mayor. Nosotros lo hacemos por defecto en el ICSI, y cada paciente que se realiza una tomografía amputada hacemos score de calcio. Me parece, Luciano, que es de más utilidad en los pacientes con angina crónica estable que los pacientes que no tienen antecedentes. Sí, el score de calcio, yo creo que la principal utilidad y función que tiene es reestratificar a los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Uno de antemano sabe qué paciente tiene mayor riesgo o menor riesgo clínicamente. No es un paciente diabético que no diabético, hipertenso, si fuma, si no fuma. Todos estos scores con base clínica son muy buenos, los usamos a diario y sobre todo son gratis, son baratos, o sea, no salen nada porque es una anamnesis. ¿Cuál es el tema ahí? Tienes limitaciones. El score de calcio ajusta por sobre los scores clínicos. O sea, vos cuando tenés toda la data clínica, le sumás la información del score de calcio y podés ajustar mucho más precisamente cuál es el riesgo de mi paciente que tengo enfrente, no en la población de un paciente de 65 años que no es hipertenso o que es diabético o lo que sea. Esto es hacer riesgo cardiovascular personalizado.
no a una población, sino al paciente particular que tengo enfrente. Y un poco nosotros tratamos de hacer ese tipo de medicina, personalizar el riesgo. Perfecto, entonces empezamos con el score de calcio y qué otras utilidades nos está dando la tomografía axial computada cardíaca. Bien, yendo un pasito más allá, y esto ya sí involucra contraste, podemos hacer una angiotomografía de arterias coronarias. ¿Sí? Usamos un contraste que es iodado, usamos un poquito más de radiación porque necesitamos mejor calidad de imagen, y de esta forma uno puede teñir las arterias coronarias y ver la luz de las arterias coronarias. Y en este caso podemos ver si los pacientes tienen enfermedad de un vaso, de 2 vasos, de 3 vasos, dónde está la enfermedad, dónde está la estenosis en estas arterias, y por sobre todo podemos hacer un estudio más pormenorizado de la placa, o sea, de aquella obstrucción que tiene el vaso. Y todo esto es muy útil en el pronóstico. Lo mismo voy a mostrar muy poquitas curvas, muy poquitos estudios, pero son cosas que realmente cambiaron, o sea, cómo el cardiólogo interpreta la enfermedad coronaria. Este es el mismo estudio que yo les mostraba antes. Separaron a la población que tenían score de calcio positivo, o sea, que tenían enfermedad coronaria, y fíjense cómo el determinar si el paciente tenía enfermedad obstructiva, no obstructiva, y si la enfermedad obstructiva involucraba 1, 2 o 3 vasos, cómo esto iba en el pronóstico de estos pacientes. Por supuesto, los que tenían compromiso de más vasos tenían más mortalidad. Y fíjense cómo toda esta información de saber cómo es la placa y saber el grado de estenosis y si el compromiso de esta estenosis, si era 1, 2 o 3 vasos, mejora por sobre todos los scores clínicos el pronóstico del paciente, individualiza el pronóstico, que es lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Y este es un estudio muy lindo, ¿por qué? Porque cuantificó esto, hizo un score de estenosis. ¿Sí? Y los pacientes, por supuesto, que tenían scores más altos, tenían mucho más mortalidad, muchos más eventos que los pacientes que tenían scores más bajos. ¿Sí? Y este estudio es un estudio danés que es el puntapié inicial por los cuales las guías europeas han cambiado a partir de las guías inglesas y ponen a la angiotomografía de arterias coronarias, la proponen como el estudio inicial de estudio coronario, valga la redundancia, para aquellos pacientes que tienen un pretest de leve a moderado. O sea, si yo creo que mi paciente tiene enfermedad coronaria, por ahí la tomografía no es el estudio ideal. Pero si yo tengo una duda razonable, entre baja y moderada, es el estudio que ellos proponen como el más costo efectivo. ¿Cuándo, Celeste, vos con una angiotomografía coronaria decís, no le voy a hacer una coronariografía? ¿O cuándo sí le voy a hacer una coronariografía a un paciente? Convengamos que uno es un procedimiento invasivo y otro no lo es. Bien, la tomografía nos arroja información y nos permite, como nos va a mostrar Luciano, ver qué tipo de placa tiene, qué grado de estenosis produce esa placa, es decir, cuánto está obstruyendo el vaso sanguíneo y qué composición, si tiene mucho calcio, si tiene poco calcio. Si bien la tomografía nos permite ver bien el calcio, a veces pasa que cuando hay mucha calcificación en la pared de la arteria, nosotros vemos que hay obstrucción y no podemos determinar si esa obstrucción es realmente muy importante para la arteria o no. Y en esos casos, cuando genera una duda y vemos una obstrucción importante, el paciente tiene que ir a un cateterismo. Obviamente, si no vemos ninguna lesión, lo descartamos el cateterismo y es cuando más nos sirve. Y cuando hay lesiones severas, muchas veces para, digamos, desempatar el resultado, terminamos recurriendo al cateterismo, o si vemos una lesión que justifica el síntoma del paciente. Hay diferentes grados y diferentes arterias que pueden estar afectadas. Y como decíamos antes, conocer las limitaciones del método. Cuando hay mucho calcio, a veces yo con la tomografía veo la placa, pero no puedo determinar si esa placa es la causante del dolor y tengo que seguir a un cateterismo para determinarlo mejor. Y entonces, Luciano, ¿podemos ir un poquito más adentro de la placa? Totalmente, totalmente. Este estudio es muy interesante porque demuestra que la carga de placa, independientemente si es obstructivo o no, tiene el mismo pronóstico de decir que una arteria es estenótica significativa. El pronóstico para ese paciente es muy similar. ¿Cómo la cantidad de placa cambia el pronóstico? Y fíjense que a partir de todo esto uno puede ver qué edad vascular tiene el paciente, ¿sí? A través de todo esto. No es lo mismo un paciente
joven que tenga mucha carga de placa que un paciente por ahí más anciano que no tenga nada de placa. El pronóstico entre esos dos extremos es muy parecido. Uno puede percentilar la carga de placa. Y yendo un poco a lo que preguntaban, lo que me comentaba Celeste, uno ve y estudia la anatomía de la placa. Y hay ciertos cambios anatómicos de la placa, ver si tiene mucho componente lipídico, ver si tiene pequeños spots de calcio dentro de la placa. Son todas cosas que hacen al pronóstico de esa placa. Son placas que se suelen accidentar más, por lo tanto esos pacientes tienen más infartos, más mortalidad. Y la suma de todos estos factores hacen que los pacientes que tengan todos estos factores tengan inclusive más riesgo que una estenosis significativa de un vaso aislado. Entonces, como conclusión, uno lo que ve como conclusión es que si el paciente tiene escore de calcio 0, en general se queda tranquilo, en caso de excepto casos especiales puede parar el estudio coronario ahí. Si la tiene enfermedad difusa, independientemente del grado de estenosis, siempre hay tratamiento médico intensivo, muchas estatinas, inclusive uno podría ponerle aspirina a ese paciente y ver si tiene isquemia. Esto es un poco lo que comentaba Celeste, que en realidad es muy complementario una cosa de la otra. Y siempre, eventualmente, digamos, si la estenosis es significativa, evaluar si tiene sintomatología y pensar que por ahí ese paciente está próximo a un cateterismo. Y en los informes que uno tiene que realizar es muy importante, más allá del grado o no de estenosis, hacer mucho hincapié en todas estas características que estamos hablando, porque uno es cuando le saca realmente el jugo a este tipo de procedimientos. Muchas veces nosotros hacemos pacientes, les comento a la audiencia, el servicio de angiotomografía y resonancia magnética está enfrente del servicio de la sala de cateterismo, o sea que tenemos, las puertas coinciden y por supuesto es muy fácil tener una interacción con Luciano o con Celeste con respecto a nuestros pacientes. Y vemos que en muchos pacientes hay una correlación muy clara. Ustedes dicen, tiene una lesión en tercio medio de coronaria derecha, y nosotros vamos y encontramos eso. No en las placas intermedias. Las placas intermedias son las más difíciles de evaluar, las leves son leves y las críticas son críticas. Las intermedias ustedes tienen que informarla como obstrucción de arteria coronaria y probablemente el grado de severidad se verá en el cateterismo como muchas veces lo hemos hecho. Yo recuerdo un trabajo que escribimos hace muchos años con el doctor Alfredo Rodríguez, que era enfermedad obstructiva coronaria no significa cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica tiene que tener un grado de obstrucción lo suficientemente importante para que el flujo de sangre no irrigue en circunstancias especiales el músculo cardíaco. Y hay obstrucciones que son moderadas, que uno puede hacer ejercicio y puede hacer actividad y que nunca pueden producirle isquemia. Evidentemente esa placa puede complicarse o puede incrementarse con el correr de los años. ¿Hay alguna forma de medir flujo o isquemia a nivel de angiotomografía, Luciano? Mira, hay muchas cosas que ya están escritas, que uno puede medir un flujo dentro de la arteria por una cuestión, en realidad es un cálculo físico que está basado en la aerodinámica de los aviones. Escapa mucho mi conocimiento en física para poder explicarte mucho más que esto, pero básicamente es eso, y mide cómo va tiñendo la arteria píxel por píxel, y de esa forma uno puede cuantificar por flujo la arteria. Es un método que todavía está verde. Es muy prometedor, hay cosas que dicen que va a funcionar, hoy por hoy uno lo podría hacer, pero tenés que mandar todo el estudio para afuera. Acá hay un grupo que lo está desarrollando con ganas de comercializarlo en forma local, pero es un software que no está integrado todavía en las consolas de procesamiento que tenemos en los sanatorios, en los hospitales. Entonces, yo creo que va por ese lado, pero todavía no está la tecnología tan desarrollada como para decir funciona. Celeste, el ecocardiograma
nos permite, si sumamos un estrés, una prueba funcional o una droga que nos permita que el corazón se active, vos sí podés decir que tenés áreas isquémicas desarrollándola con un eco. Exacto. Hoy por hoy, tratamos la complementariedad de los métodos y no la competencia. Existe el ecoestrés con ejercicio o con drogas, como decía Omar, que es cuando yo sospecho un paciente puede tener enfermedad coronaria o que quiero detectarla, puedo someter al paciente a un ejercicio o a una taquicardia por una medicación y ahí ver si el corazón se contrae bien o hay una zona que se contrae menos. Yo no veo directamente las arterias coronarias, pero puedo sospechar que hay una arteria tapada y por eso hay una pared del corazón que no se contrae. En un paciente en el que por ahí yo tengo una prueba positiva, pero no creería que eso es por enfermedad coronaria, quizás el método siguiente puede ser una tomografía computada. Si yo estoy segura que es enfermedad coronaria, directamente voy a un cateterismo. Por eso trabajar en ámbitos donde tenemos las diferentes opciones y podemos elegir qué es lo mejor para cada paciente, la verdad es que es lo ideal, digamos, porque tenemos toda la tecnología al servicio de la patología que queremos diagnosticar en cada paciente. Y de vuelta, digamos, insistiendo sobre no es todo para todos ni nada para nadie, sino el método que necesitamos para cada caso en particular. Y va a haber pacientes en el que vamos a realizar muchos métodos y otros que directamente van a la sala de hemodinamia ya con el diagnóstico quizás de un eco, ¿sí? Y la resonancia magnética, Luciano, ¿qué nos aporta a todo esto? Que creo que es mucho, pero bueno, me gustaría que vos nos digas. La resonancia tiene, digamos, en todo el rol de cardiopatía isquémica, digamos, tiene una doble función. La primera es que, igual que el ecoestrés o la cámara gamma, puede hacer estudios de apremio y ver si hay una zona de hipoperfusión o hipomotilidad, depende qué apremio uno elija. Y segundo, lo que tiene es estudiar la viabilidad. En pacientes que tienen ya un infarto conocido, antiguo, ver si vale la pena ir a revascularizar esa arteria o no, depende si ya el músculo está necrótico, no tiene la pena abrir una arteria, no vale la pena abrir una arteria que va a irrigar un músculo que ya es todo fibrosis. Y eso, la resonancia es el método gold estándar para ver eso, ¿no? Para ver viabilidad. Entonces, como te venía comentando, uno de lo que ve en la resonancia es el realce tardío de gadolinio, que básicamente lo que hace es marcar fibrosis. Estas manchas blancas que vemos acá es la retención de gadolinio. Esto muestra que este área, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, la cara anterior y anteroseptal, no tiene viabilidad porque ocupa más del 50% del espesor parietal. Esta técnica es la que nosotros usamos para saber si es viable o no es viable. Por ejemplo, este es un infarto que tiene menos del 50% de compromiso del espesor parietal, por lo cual esto, si uno lo revasculariza, es viable. Y fíjense la correlación excelente que tiene la resonancia cardíaca con la anatomía patológica, como marca exactamente la misma área de fibrosis. Inclusive, la resonancia puede marcar hasta 1 gramo de fibrosis, o sea, es muy sensible para detectar fibrosis la resonancia. Y este, por ejemplo, es un paciente que antes de la cirugía tenía esta motilidad y después de la cirugía tuvo esta motilidad con estos volúmenes. Cómo la resonancia cambia, ¿sí? Y el estudio de la resonancia puede guiar la revascularización y saber a qué pacientes vale la pena someter, por ejemplo, una cirugía de revascularización miocárdica o no, sobre todo por el riesgo que implica el postoperatorio inmediato. Quiero aclararles que cuando decís fibrosis, le quiero aclarar a la gente, la fibrosis es la cicatrización del área que tuvo un infarto. Cuando hay fibrosis, el corazón, que la única inventado en el programa anterior Celeste es la función de bomba, en la zona donde hay una cicatriz, el corazón no se contrae y entonces eso es secundario a lo que le pasó durante el infarto, se cicatrizó y no hay células musculares que se contraen. El resto del corazón tiene que compensar de alguna manera esa área que está necrótica, fibrótica, infartada. Eso lo quería comentar para que la gente sepa. Sí, Celeste. No, quería comentarles, hoy justo evaluamos un paciente en el consultorio que sufrió un infarto hace un mes, que por todo lo que nos está ocurriendo por pandemia consultó tarde, empezó un dolor de pecho, consultó tarde por miedo,
y ustedes lo trataron, tuvo un infarto, lo que se llama con supradesnivel del segmento ST, es decir, una arteria tapada, paciente joven de 50 años, que como llegó tarde, obviamente su músculo cardíaco sufrió mucho y tuvo parte necrótica. Y hoy justo me preguntaba, bueno, ¿cuánto me va a quedar de cicatriz y cuánto voy a mejorar de la función? Yo lo estaba evaluando con un ecocardiograma, le digo, bueno, yo acá puedo evaluar una parte, veo que hay una parte que no se contrae, pero en un tiempo vamos a recurrir a la resonancia cardíaca, en un mes probablemente, para ver cuánto quedó de cicatriz, qué función va a quedar de ese corazón. Y se van complementando los diferentes métodos. Justo hoy le explicaba eso. Yo veo en el eco que no se contrae, pero no puedo decir más que eso. Y sin embargo en la resonancia puedo ver que no se contrae porque tiene una cicatriz que no va a mejorar, por ejemplo. Y eso nos ayuda también a guiar la terapéutica del paciente. Bueno, realmente con estos comentarios que hizo la doctora Celeste Carrero, podemos cerrar el programa de hoy. Realmente nos han dado una amplia información de lo que significan las imágenes en enfermedades cardiovasculares, tanto para definir pacientes de bajo riesgo o pacientes sin riesgo, como moderado y alto riesgo, y pacientes que tienen que ser indicados a otro tipo de estudios o tratamientos para solucionar este tipo de patologías. Le agradezco profundamente a la doctora Celeste Carrero y al doctor Luciano De Stefano, en nombre de Medicina y Salud, de Jackman Life, que nos han permitido contar con ellos para nuestro programa de Medicina y Salud. Y como siempre ustedes saben, en nuestro Zócalo van a poder ver todas las redes en las cuales pueden contactarse con nosotros y hacernos algunas consultas. La doctora Celeste Carrero y el doctor Luciano De Stefano trabajan en el Instituto Cardiovascular San Isidro y en el Sanatorio de las Lomas de San Isidro, junto con un grupo de cardiólogos que se dedican ampliamente a toda la cobertura cardiovascular. Así que cualquier consulta que quieran hacer, con mucho gusto nosotros los pondremos en contacto con ellos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Medicina y Salud. Yeah.